El mismo método. 2 crímenes y una camioneta roja. ¿Quién recuerda a Mayra Vera Duarte? Alias La Mona, la mujer que fue asesinada en Barranquilla y cuyo crimen ya habíamos contado en Crímenes y Misterios. Ahora recuerde otro nombre. Leiner Alexander Legarda Omar, alias Timba, el comerciante asesinado dentro de Fede Café. 2 víctimas, 2 investigaciones diferentes. Pero ahora aparece un detalle que llama poderosamente la atención. Una camioneta Mazda roja. Y no solamente el vehículo, también aparece otro elemento. Armas equipadas con silenciador. Una combinación que vuelve a aparecer alrededor de 2 homicidios ocurridos en Barranquilla. Entonces la pregunta cambia por completo. ¿Estamos ante una simple coincidencia? ¿O alguien está utilizando un método similar para ejecutar ataques contra personas vinculadas, de una u otra manera, a la guerra entre estructuras criminales? Porque si seguimos la pista del vehículo, si seguimos la pista del silenciador y si seguimos la pista de los nombres, aparece una historia mucho más grande. Una historia en la que vuelven a aparecer los costeños, los Pepes y los del Freseo. Y ahora surge la pregunta más incómoda. ¿Cómo pudo un presunto sicario del Freseo entrar a una zona donde los Pepes ejercen influencia? ¿Cometer el ataque y escapar? ¿Hubo una infiltración? ¿Alguien facilitó la operación? ¿O estamos frente a una alianza que todavía no conocemos? Hoy vamos a unir las piezas. Pero una advertencia. Una coincidencia no es una prueba. Y una hipótesis todavía no es una verdad. Esto es Crímenes y Misterios. Acto 1. El mismo método. Barranquilla, centro de la ciudad. Fede Café, 21 de junio de 2026. Comerciantes trabajando. Clientes entrando y saliendo. Conversaciones. Rutina. Hasta que apareció él. Un hombre caminando. Sin levantar sospechas. Sabía a quién buscaba. Se acercó. Sacó el arma. Y disparó. Leiner Alexander Legarda Omar, alias Timba, 35 años. Cayó dentro del establecimiento. El atacante no se quedó. Huyó, pero la policía reaccionó. La persecución comenzó. Calles, vehículos, personas, carrera contra el tiempo, hasta que lograron ubicarlo. Jair de Jesús Anaya de la Hoz, 27 años. Alias El Animal. Según las autoridades, en su poder encontraron una pistola calibre .380, 2 cartuchos y un silenciador, el mismo elemento que ahora vuelve a llamar la atención, porque un arma silenciada no solamente dispara, también puede decir algo sobre la forma en que fue planeado un ataque. El animal aceptó los cargos imputados por la fiscalía, pero la historia no terminó con su captura, porque cuando los investigadores comenzaron a mirar lo que había ocurrido, apareció otro detalle, una camioneta Mazda roja. Y entonces, el nombre de Mayra Vera volvió a aparecer. Acto 2. Mayra Vera, el primer eco, 9 de junio de 2026. Barranquilla, Mayra Vera Duarte, 37 años. Abogada, conocida como La Mona. Pero había algo más. Era la mujer de alias Castor. Uno de los principales líderes de los costeños. Un hombre que permanece recluido en una cárcel. Aquel 9 de junio, Mayra fue asesinada. Un ataque rápido, un atacante, un vehículo y un arma equipada con silenciador. Ahora volvamos a Fede Café. Timba, otro ataque, otro silenciador y una camioneta Mazda roja. La misma característica de vehículo que ahora vuelve a aparecer en la investigación. 2 víctimas, 2 escenarios, 2 fechas diferentes, pero hay elementos que se repiten. Y entonces surge la pregunta. ¿Estamos ante una coincidencia? ¿O alguien está utilizando un método similar para ejecutar ataques en medio de la guerra entre estructuras? Porque cuando aparece nuevamente una camioneta roja, cuando aparece nuevamente un silenciador, y cuando los nombres vuelven a conducirnos hacia los costeños, la historia deja de parecer tan sencilla. Las autoridades tendrán que establecer si existe realmente una conexión, porque una similitud no es una prueba. Pero cuando las similitudes comienzan a acumularse, las preguntas también aumentan. Acto 3. El territorio de los Pepes. Y aquí aparece una de las preguntas más difíciles de esta historia. El lugar donde ocurrió el ataque. Según la información conocida alrededor del caso, se trataría de una zona donde los Pepes ejercerían presión mediante extorsiones y ofrecerían una supuesta seguridad a comerciantes. Pero si el ataque fue ejecutado presuntamente por hombres relacionados con el Freseo, ¿cómo entraron a ese territorio? Llegaron sin que nadie los detectara. ¿Hubo información previa? ¿Alguien facilitó la operación? ¿O simplemente lograron burlar el control territorial?
Son preguntas que ahora forman parte de una investigación. Y dentro de esa investigación aparece un nombre, alias Mono Steven, presunto integrante de los Pepes. Según la información que hace parte del caso, alias el menor jefe del freseo, le habría solicitado colaboración para realizar el crimen. Por ahora, ninguna de esas posibilidades puede presentarse como un hecho probado. Pero si una estructura presuntamente rival pudo ingresar a una zona bajo influencia de otra organización, la pregunta resulta inevitable. ¿Quién sabía que el ataque iba a ocurrir? ¿Quién permitió que el atacante entrara? ¿O realmente nadie lo vio venir? Acto 4. La pregunta que queda después de Fe de Café. ¿Quién está permitiendo que estas operaciones ocurran? Porque el Leiner Alexander Legarda, Omar, no era simplemente un comerciante asesinado en Fe de Café. Era hermano de Diego Martínez Omar, alias el Turco, el Zarco o Doña Marta, un hombre señalado como una de las figuras vinculadas al denominado Bloque Resistencia Caribe, remanente de los costeños. Y aquí la historia vuelve a conectarse con lo que ya hemos contado. Los costeños, el freseo, los Pepes, el Turco, la Mona, Castor. Nombres que aparecen una y otra vez alrededor de una disputa por territorio y rentas ilegales en Barranquilla y el Atlántico. Pero ahora aparece otra pregunta. ¿Fue Timba elegido por quien era? ¿O fue elegido por quien era su hermano? Acto 5. El velorio. Pero mientras esta historia comenzaba a ser investigada, ocurrió algo todavía más inquietante. Timba estaba siendo velado en el barrio San Roque. Era la mañana siguiente al asesinato, aproximadamente a las 8. Y según versiones conocidas en la comunidad, un hombre que transitaba cerca del lugar habría despertado sospechas. Poco después, a aproximadamente una cuadra del velorio, fue atacado. 2 disparos terminaron con su vida. El hombre todavía no había sido identificado oficialmente al momento de elaborar este relato. Y aquí debemos detenernos, porque comenzaron a circular versiones que lo relacionaban con el freseo. Pero esa versión no ha sido confirmada oficialmente. Tampoco podemos afirmar quién ordenó el ataque. Lo que sí puede establecerse es la coincidencia temporal. Un hombre fue asesinado pocas horas después de la muerte de Timba, y a poca distancia del lugar donde era velado. Entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Fue una coincidencia? ¿O estamos viendo una respuesta inmediata dentro de la misma disputa? Cierre. La ciudad que queda en medio. Timba fue asesinado, y mientras Barranquilla todavía intentaba entender ese crimen, otro hombre murió a pocas cuadras de su velorio. 3 hechos, demasiadas preguntas, y una ciudad atrapada en medio de disputas por territorio, dinero y poder. Pero detrás de los alias y las estructuras, hay familias, hay comerciantes, hay trabajadores, y hay jóvenes que pueden terminar creyendo que el dinero fácil vale más que la vida. Ese es el verdadero peligro, porque una muerte puede generar otra, y una retaliación puede abrir la puerta a la siguiente. ¿Estamos ante hechos aislados? ¿O frente a una nueva cadena de retaliaciones? Los leo en los comentarios. En Crímenes y Misterios investigamos, conectamos las piezas y diferenciamos los hechos de las hipótesis. Suscríbete, porque esta historia todavía no termina.